Emma Caddibull se suicidó en las vías del tren después de arrastrar la enfermedad por 6 meses y tomando fuertes antidepresivos. Su hijo Harrison, la noche anterior, la llegó a colapsar. Se despertó 20 veces en la noche. Ella no lo soportó. Se dice que es uno de los peores casos de depresión posparto. Caddibull era esposa de un comandante del ejército y decidió quitarse la vida en una vía de tren que une Londres con el pueblo de South Marston. El conductor no la vio, dijo que el sol la había cegado parcialmente y pensó que había golpeado a un ciervo. El esposo, entre lágrimas, alegó a la audiencia que investigó el caso, que él y su esposa habían sido expulsados rápidamente del hospital después del nacimiento de Harrison. Nos fuimos después de 4 horas. Todo el proceso fue una gran sorpresa. Nos fue tan difícil que Harrison entrara en una rutina. Pedía alimento todo el día y toda la noche. No había ninguna rutina. Era un bebé muy inquieto. Se despertaba de 10 a 20 veces en la noche y a veces solo con 10-15 minutos de descanso. Sin poder dormir ni descansar, Emma comenzó a colapsarse. Se turnaban para cuidar al bebé. Él comenzó a estar a tiempo completo y Emma se fue a vivir con sus padres. Pero también llegó a su tope. No pudo soportarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, de la hora en la que nos estés escuchando. Rubén Fornell, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy hemos empezado de una forma diferente porque no era un cuento, no era una poesía, sino que era una noticia, era una información real sobre una situación que viven muchas mujeres después de ser madres. Hablamos de la depresión posparto. Es verdad que muchas veces escuchamos aquello de la revolución hormonal que supone ser madre, además del cansancio, del agotamiento también de criar a un bebé tan pequeño, pero la depresión posparto va más allá que eso, ¿no, Rubén? Pues sí, y bueno, felizmente, digamos, esta noticia es una anécdota. Y aunque hayamos comenzado con ese lugar de impacto de drama, sabemos que esto es una rareza. Pero lo que no es una rareza es la propia depresión posparto y que tiene afectaciones que, como vamos a ir viendo a lo largo del episodio, pues pueden llegar a influir decisivamente en el estado anímico, no solo de la madre, sino en todo lo que rodea a ese momento de la vida familiar, a la comunicación, a la pareja, al entorno social. Entonces sí hace falta poner un foco de luz en torno a cómo se siente, qué podemos hacer, cuáles son esas causas, cuáles son los recursos que podemos tener ante la depresión posparto. Bueno, no soy madre, así que por lo tanto no he pasado por un embarazo ni por un parto. No sé lo que supone, pero entiendo que sí, que hay mucho de esa revolución hormonal, de cambios hormonales, de cambios en el propio cuerpo y en la rutina, en la vida que la persona, que la pareja tenía antes de que viniera ese niño, pero tiene que haber más cosas, Rubén, ¿no? Claro, por supuesto, yo tampoco soy madre, pero evidentemente que hay muchos elementos que van a influir y que no solo están ubicados en un desajuste hormonal, que no están ubicados simplemente en el presente de que pueda haber un bebé pues un poquito más complicado, más llorón, sino que hay muchos más elementos, hay predisposiciones que mucho antes de ser madre ya nos van a poder decir, cuidado, que a lo mejor habría que poner un foco antes incluso de un embarazo. Vamos a empezar por lo primero, Rubén. ¿Qué es exactamente la depresión posparto? Bueno, la depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que afecta pues, a las mujeres después de dar a luz y que incluso también puede afectar a veces pues, a mitad del embarazo, al avance de algunos meses. Generalmente, cuando la depresión se manifiesta, pues suele estar ubicado en unas, se suele decir, 3-4 semanas posteriores al nacimiento del bebé. Aunque a veces también sabemos, hay casos que no son así. Hay casos que a veces son un poco posteriores y ya como están más desligadas no se ve tan claramente que pudiera ser una depresión posparto, pero generalmente viene más asociada, viene potenciada por ese cambio hormonal, pues en torno a las 4 semanas máximo de dar a luz. ¿Y cuáles son los síntomas de esa depresión posparto? Pues hay muchos síntomas. Hay muchos síntomas que dependen en su potencia y en cómo se van a manifestar de la persona. En muchas ocasiones hay una culpa injustificada. A veces hay un llanto que se descontrola, que no tiene una motivación clara, pero la mamá está llorando todo el tiempo. En muchas ocasiones sucede una de estas dos, o hay mucho insomnio o está muy, muy cansada con muchísimo sueño y entonces quiere dormir y quiere dormir.
También suele ser una variación grande en torno al apetito. A veces se come muchísimo, casi como si se comiera por ansiedad, o en otras ocasiones no hay nada de hambre. A veces es una pasividad que puede aparentar cierto lugar depresivo, pero a veces nos podemos confundir, sobre todo si somos familiares, porque hay mucha ira, mucha irritabilidad, mucho enfado, pero también forma parte. En ocasiones aparecen migrañas, aparecen algunos dolores corporales sin mucho sentido. Ese cansancio. A veces también hay casos donde hay algún ataque de pánico, de ansiedad. Incluso podemos tener, en algunos casos yo lo veo, un temor a dañar al bebé, un cierto sentido de miedo por si le pudiéramos llegar a hacer algo al bebé, con un tipo de pensamientos porque a veces son muy catastrofistas. Es decir, hay una gama amplia que, más que por los propios síntomas que podemos describir de una manera listada, tenemos que ver por cuánto están afectando a nuestra vida. Y una madre que tiene una depresión posparto, que la está viviendo, pues es una madre que se va a sentir en muchas ocasiones más vacía, más triste, con más desesperanza, que se va a preocupar en exceso de la etapa, que va a estar llorando, que va a tener un mal humor que ni ella entiende, que se va a sentir que no controla la comida, que va a sentir que no controla el sueño. Es decir, son sensaciones que al final ni se quiere ni se debe aceptar porque nos encontramos muy fuera de nuestro centro. ¿Cuáles son las causas que llevan a una madre a esa depresión posparto? Bueno, hay causas que son una combinación de, por supuesto, los niveles de estrógenos, progesterona, es decir, los niveles de hormonas que comúnmente sabemos y que sin duda sí van a afectar a la química de nuestro cerebro, nuestro estado de ánimo, y esto es un factor del que no nos vamos a poder escapar. También hay causas como el poco descanso que van a influir y que pueden ser en un momento elemento de confusión porque digamos, bueno, está muy irritable porque se duerme poco. Cuidado, porque habría que ver si hay también otros componentes que nos están diciendo que a través de esa irritabilidad hay mucha más base debajo. Pero sí es verdad que esa misma incomodidad en el descanso, ese poco descanso, pues también va a generar dolencias físicas, agotamiento, por eso esos factores a veces son un poco confusos. De todas maneras, la depresión posparto va a ser siempre una unión de factores, no solo de la caída de los niveles bioquímicos y hormonales, sino que también vamos a encontrar causas que vienen relacionadas con preocupaciones muy grandes que proceden del embarazo, del propio embarazo, sobre la llegada del bebé, sobre las obligaciones, sobre cómo se ha podido vivir una primera infancia por nosotros mismos, sobre cómo se ha desarrollado el contexto. Por supuesto, va a haber causas en si se han vivido o no algún tipo de trastorno psicológico en el pasado. Una persona que tenga algún tipo de trastorno mental en su familia habría que tenerlo en cuenta, de si hay en la familia algún tipo de bipolaridad, de si se ha vivido una depresión. Por supuestísimo, riesgos si el embarazo no es deseado. Si se han vivido, por ejemplo, situaciones de mucho estrés en los últimos meses, también va a ser una causa que va a facilitar la depresión posparto. O incluso, en otras ocasiones, lo que veo son dificultades para mantener la etapa de lactancia. En muchas ocasiones, cuando hay algo que se sale de lo que normativamente podemos asumir, desde ahí tenemos un indicador que puede potenciar la depresión posparto. Te voy a hacer una pregunta que casi me has respondido, pero ¿influye lo que se ha vivido en el pasado a la hora de desarrollarla o no? Influye muchísimo, influye mucho porque desde ahí hemos configurado una base que la va a propiciar o que no. Entonces, sobre todo, hay que tener en cuenta si se ha vivido una depresión y si no se ha llegado a diagnosticar como depresión, pues sobre todo picos emocionales. Si hemos tenido dificultad para gestionar diferentes situaciones, si ha habido, por ejemplo, durante la menstruación, ha sido una persona que ha vivido mucho cambio emocional durante la menstruación en el pasado, si ha vivido episodios de estrés ante pensamientos que ha ido rumiando, si ha tenido miedo al futuro. Si, por ejemplo, esa persona siente que su red de apoyo no es una red consistente, digamos que se podría ver sola en algún momento, si hay o ha tenido ya en el pasado conflictos con la pareja, si ha habido finales de relaciones donde se ha sentido dejada. Es decir, todas esas situaciones que pueden aparentar una cierta vulnerabilidad, un cierto elemento a superar, hay que tenerlo en cuenta porque va a ser un factor que nos va a indicar una más que posible dificultad. ¿Cuál es el impacto que más habitualmente ves tú de esta depresión posparto? Pues hay varios impactos. El impacto fundamental, más allá de las propias emociones que vive la madre, del propio proceso, digamos,
existe en toda la red de influencia de la madre, porque claro, la madre en ese momento es el epicentro de una nueva situación vital. Algo que yo veo muy, muy habitualmente es el corte que se produce, o digamos la mala influencia que se produce en la comunicación con el bebé. Tengamos en cuenta que el bebé está en ese momento en plena formación de su inconsciente. Quiero decir que está tragándose del mundo sin ningún filtro, la forma en la que se le mira, en la que se le habla, en la que se le toca, no solo lo que entiende o no entiende. Creo que debemos ya quitarnos esta falacia de el bebé no se entera. El bebé se entera a otro nivel, a un nivel inconsciente en el que no registra la literalidad, es decir, no te va a poder reproducir lo que ha sucedido, pero si tú lo coges en vez de como un bebé querido, como un saco de patatas, lo nota. Y si tú lo miras como qué pesado el niño otra vez despierto, en lugar desde un lugar comprensivo y amoroso, también lo va a almacenar su base inconsciente. Y al fin y al cabo, ese estado emocional de la madre alterado, donde se encuentra dentro de la depresión posparto, lo primero que va a alterar es la comunicación con el bebé en ese sentido de formación del inconsciente, es decir, lo que le está otorgando al bebé y cómo lo percibe, cómo se construye la imagen del propio bebé. Otro elemento fundamental, otro impacto en la comunicación de la pareja, por supuesto, en cómo se va a conformar la nueva fase de la pareja, que ya por sí mismo va a ser difícil en cuanto a las tareas, las relaciones sociales, los momentos compartidos, la sexualidad. Yo trabajo con muchas personas que cuando ya trabajo con ellos, con ellas, a lo mejor hace 2 años que han tenido a la niña o al niño y que no han sido conscientes de que han vivido una depresión postparto. Y entonces yo ya trabajo con ellas porque se están planteando dejar la relación de pareja. Y claro, la relación de pareja ya está tan deteriorada, cada uno ha ido tanto por su camino, que no son conscientes de que todo eso podría haberse solucionado, por lo menos haberle puesto un rumbo mucho antes. Luego, por otra parte, ese sentido de la responsabilidad y de la identidad, es decir, quién soy yo ahora como madre, hasta dónde llega mi responsabilidad, cómo lo vivo, cómo voy a vivir la siguiente fase de mi vida, qué se me coarta y qué no, es un impacto fundamental en muchísimas ocasiones. ¿Qué recomiendas para el tratamiento de la depresión posparto? Pues mira, es uno de los trastornos y de los focos emocionales que realmente considero que tienen menor tratamiento individual, en solitario. O sea, realmente es una de estas cosas que yo no creo que leyendo un libro y dando unos tips se vaya a hacer una gran mejoría, sobre todo en una depresión posparto que realmente ya tenga una afectación. Sí creo que aquí hace falta un trabajo profesional. Y que ese trabajo profesional además tiene que estar muy enfocado. Yo lo veo formando a profesionales, alumnos míos, que creo que tenemos muy mal enfoque en general con el tema de la depresión posparto, y lo digo así por una razón, porque creo que debemos entender que la persona no se ha roto, la persona lo único que necesita es redirigir el camino puliendo algunos elementos que habitualmente no son por decirlo así, consistentemente graves. Es decir, generalmente yo trabajo con personas que veo cada 2, cada 3 semanas, pero no necesitan un trabajo tan sostenido como quien tiene realmente un trastorno a un nivel de identidad que le puede poner en gran riesgo. Necesita más bien una mano. Y entonces yo creo que desde ahí yo hago una invitación sobre todo a ese trabajo profesional que suele ser ligero, por una razón. Porque yo recomiendo enormemente que ese trabajo personal espaciado en el tiempo, que no tiene por qué ser muy seguido, pero sí bien enfocado, también debería tener de vez en cuando a la pareja. Yo ayer, por ejemplo, le decía a una persona que me contactaba justo, está a 1 mes de haber dado a luz. Digo, no creo que en su caso personal que haga falta que nos veamos más de cada 2, 3 semanas, pero sí sería bueno que ahora al inicio 2 o 3 veces cada 5 semanas, cada 6, cada mes y medio, se puede hacer una sesión de pareja. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que pueden potenciar malamente tanto el desarrollo del bebé, como el desarrollo emocional de la madre, como el desarrollo de la pareja, que necesitan un engranaje en conjunto. Y nosotros no tenemos una educación todavía hecha como para que en el momento en el que haya un bebé en el mundo, paremos un momentito y digamos, oye, que a lo mejor estaría bien que tuviéramos una guía leve, una guía suave, para tener una redirección ante este momento que nos ha cambiado la vida, para 2 vías, tanto para la vía de cómo se consolida la pareja y hacia dónde va la pareja ahora, como para la vía de qué recursos
comunicativos, de crianza, educativos, podemos tener de manos de una persona que sea un profesional. Y, por supuesto, más allá de esos dos focos, para que el estado anímico de cada una de las personas esté regulado. Háblanos, ponnos algún ejemplo, Rubén. Pues mira, te pongo varios ejemplos. Tengo un ejemplo de una persona con la que yo trabajaba en sesiones y que todo el tiempo se estaba planteando si dejaría a la pareja o si no, si el concepto que ella tenía del amor pues estaba representado en su pareja actual, si él sería la persona. Bueno, pues se quedó embarazada. Se quedó embarazada, es verdad que no estaba en una crisis con su pareja, el sentido era, él la quería muchísimo, él estaba enamoradísimo, pero ella tenía sus dudas ahí, no dudas de crisis, pero sus dudas de, bueno, como profundice mucho, a lo mejor me llevo una sorpresa. En medio de todo eso se quedó embarazada. Una ilusión máxima, el proceso parecía que se paraba en cuanto a lo que eran aquellas dudas, porque de alguna manera ya no cabía plantearse esas dudas en ese momento, digamos, culturalmente ella decía, bueno, es que va a ser el padre de mi niño, de mi niña, todo esto ya no se trata, ¿no? ¿Qué pasó? Que aquello quedó en stand-by durante el embarazo y que cuando aquella niña nació, la depresión posparto fue significativa, especialmente porque no le encontraba sentido a su vida. De hecho, era una cierta crisis existencial de, bueno, yo tengo una niña que ahora mismo no sé si quiero que su padre sea su padre, yo me siento como habiendo casi estafado al mundo porque él no conoce estas dudas y yo ahora me siento vacía, pero mi vida está implicada aquí, ahora voy a dejar un trabajo. Es decir, había una cantidad de elementos no resueltos de atrás que se veían claramente, que llegaban al inicio y como además contábamos en el episodio anterior, pues casi también tenía un cierto aroma de impostora. Ella misma se sentía una impostora en cuanto a que había, como entre comillas, mentido al mundo, ¿no? Y otro caso importante que para mí es muy relevante es el caso de una persona que cuando llegó a trabajar conmigo había vivido ya 3 abortos. En esos 3 abortos, pues los había, por así decirlo, superado intelectualmente, es decir, lo comprendía, lo había razonado, pero creo que en muchas ocasiones con personas con cierto nivel de sensibilidad también hace falta otro lugar. Hace falta otro lugar, no sé si decirte holístico, pero un poco más emocional, un poco más comunicativo, más simbólico. Entonces esta persona no lo había hecho y cuando llegó su niño, que por fin ya era el 4.º intento después de 3 abortos, pues se dio cuenta de que tenía 3 duelos que realizar y que además lo que había generado, lo que estaba generando era un rechazo ante su niño. En contra de lo que se podría pensar, que era que su niño era el gran príncipe, digamos, que venía ya por fin a estar ahí después de 3, lo que tenía era un rechazo inmenso, porque ella quería a la primera criatura, hubiera querido a la segunda, a la tercera, y por así decirlo, yo llegué a escuchar esta frase en el cuarto, pues no le quedaba más remedio que quererlo, decía. Pero desde ahí lo que estaba simbolizando eran 3 duelos sin resolver. Entonces, algo que en el contexto profesional lo podemos abordar, damos la mano, trabajamos. Cuando, por ejemplo, me preguntabas cómo se recomendaría el tratamiento, yo concretamente me perdería en poder decir cómo esa persona debería trabajarlo solo, todo eso. Porque son demasiadas cargas, porque ahí hay una carga emocional desde un pasado que sinceramente creo que este es uno de esos temas que todavía culturalmente no estamos en la conciencia de pedir ayuda rápidamente, pero que necesitan ayuda rápidamente. Yo añadiría, Rubén, porque no soy madre, pero conozco a muchas mujeres que sí lo han sido, diría que hay que tratarlo sí o sí, porque lo que no se trata en ese momento acaba saliendo, a lo mejor con el paso de muchísimos años, pueden ser décadas, pero acaba saliendo y de una forma quizá mucho peor de lo que fue en un inicio, ¿no, Rubén? Totalmente, pero es que además va a ser una influencia constante y es que es una carga psíquica que va a estar ahí y que antes o después se va a simbolizar bien a través de reproches con la pareja, bien a través de algún tipo de crisis vital posterior, bien a través de cómo educamos al niño, lo que se nos escapa o no, decimos, dónde llegan nuestros colapsos, es decir, salir va a salir. Y especialmente cuando ya sabemos que hay una carga de atrás que nos puede llevar, especialmente cuando ha habido dudas de pareja, cuando la pareja ha tenido tensiones y ya ni qué decir cuando, por ejemplo, el niño viene a ser el salvador de una pareja o el salvador de una situación vital, cuando hay una persona que no ha superado, por ejemplo, su soledad, su miedo al futuro, su miedo a la vejez en solitario y el niño o la niña viene a representar como la salvación de algo, de la pareja, de los miedos o de lo que sea.
Bueno, Rubén, vamos a recordar dónde nos encuentran. conversacionesdementes@gmail.com, nuestro correo electrónico, conversacionesdementes_ en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y en un montón de sitios donde nos pueden escuchar y ver también, ¿no, Rubén? Claro que sí, estamos en YouTube, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, accesibles por todos sitios, esperando comentarios, que nos digan, que nos propongan. De hecho, este era un tema propuesto también por una persona que nos sigue, así que ahí estamos disponibles. Empezábamos con esa noticia, Rubén, pero queremos nuestra dosis de cuento, de poesía para hoy. Claro que sí, y es un cuento de, como ya mucha gente sabe, pues de una persona fundamental para mí, que es Jorge Bucay, y es el cuento del elefante encadenado, que dice así. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe era también el animal preferido por otros niños. Durante la función la enorme bestia hacía gala de un peso, de un tamaño, una fuerza descomunales, pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro. Hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacernos montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños quizá, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no pude y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré.